Muy buenas tardes, bienvenidos. Hay una fractura importante en la oposición, particularmente entre los radicales. Tenemos el comunicado, quizás políticamente lo más fuerte de esta jornada, y ya mismo lo compartimos con ustedes. La pregunta es, ¿se rompe Juntos por el Cambio? La Renovación Radical plantea el bloque propio, encabezado por Rodrigo de Loredo, un inútil muy conocido porque pasó por Arsate el personaje. No tenemos dudas de que una amplia mayoría de los radicales e incluso de los diputados recientemente electos del radicalismo han escuchado la voz y el mandato de la gente, renovarse. Esto es ir directamente sobre Macri, que por supuesto es un consagrado inútil, un decidor de algunas de las cosas más jocosas y al mismo tiempo dañinas que se hayan escuchado en estos años. Sigue el comunicado. Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuentes con el pensamiento de los ciudadanos. Esto está dedicado a Carrió, que lo quería poner a Sánchez como secretario de Deporte de la ciudad como compensación porque no había salido diputado. Tienen un lío muy grande de cargos, de ambiciones, de expectativas, como las de Loredo respecto a Negri, también algunos otros integrantes de los radicales. Se ha roto el bloque. Hay 12 que van a ir por su lado ahora entre los radicales. Y esto, por supuesto, también es importante en general sobre el mundo de Cambiemos. Tetaz ha dicho que no se rompen, que está bien todo. No hay ruptura de Juntos ni nada personal con Mario Raúl Negri, que hizo un gran papel. Es decir, el gran papel es haber dicho cualquier idiotez desde el 15 al 21, cuando la UCR viajaba en el asiento del acompañante de Cambiemos. Sienten que ahora están un poco más posicionados. Hay una renovación electoral del radicalismo y eso se tiene que reflejar en el Congreso, siempre en Juntos. Lautaro Maislin está donde importa estar en este momento. Muy buenas tardes. Víctor Hugo, ¿cómo va? En breve vamos a ampliar lo que resultó de la reunión del PRO Nacional aquí en Olivos, pero queríamos aprovechar unos minutos a Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO que acaba de salir, y todos se fueron rápidamente a la presentación del libro de Esteban Bullrich, por eso también el diputado está apurado. Quería preguntarle, el tema del día fue la ruptura del radicalismo, ¿cómo tomó esta fractura dentro de Juntos por el Cambio? El radicalismo es un aliado importante dentro de la coalición, y ¿qué piensa al respecto en relación a lo que pueda llegar a venir? Es el partido nacional más antiguo de la Argentina, así que espero y vamos a dar tiempo a que se dé su propia organización. Nosotros, creo, como decía antes, como se vio, hay amigos y grandes parlamentarios de los dos lados. Ojalá que ellos sean el dinamismo interno suficiente para saldar diferencias. ¿Fue tema de conversación en la reunión de hoy? No, porque hoy lo que nosotros hablamos fue una reunión larga, porque hablaron diputados de todo el país, senadores, dirigentes, donde ratificamos nuestra posición, el trabajo, el desafío que tenemos para adelante estos 2 años y los nuevos desafíos que va a tener el Congreso de la Nación. Recién hablaba con algunos diputados que se iban y les preguntaba si esta ruptura podría lanzar una posible candidatura que usted presida al interbloque, y muchos lo apoyaban. ¿Usted estaría preparado? ¿Está en sus especulaciones? Yo agradezco muchísimo porque lo tuve por unanimidad el bloque. Y sé el apoyo que tengo del bloque del PRO, pero yo creo que hay de tiempo a marzo, a que se calmen las aguas. Nosotros tenemos una responsabilidad que no es discutir los cargos, sino es discutir la Argentina que queremos, y creo que el Parlamento va a tener grandes debates. Empieza el presupuesto el 13, tenemos que tener responsabilidad en terminar, en discutir y tratar de llegar juntos a posiciones y a defender lo que nos comprometimos en campaña. Y me parece que va a estar esto, tal vez esté lo del fondo, que todavía no hemos visto nada. Me parece que hay muchos temas importantes para seguir discutiendo cargos. Me parece que tenemos que discutir en el Parlamento qué cosas le va a hacer bien a la Argentina y qué cosas que propone el Ejecutivo, porque va a ser propuesta del Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Tenemos que trabajar y tratar de hacer una síntesis. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Víctor Hugo, bueno, cuando lo necesiten seguimos informando desde aquí. Acaba de finalizar la reunión. Cuando Tetaz habla de los radicales, hay un mapa que ellos exponen tratando de mostrar lo que es en estos momentos la relación de los radicales con Juntos por el Cambio. Vamos a ver los colores. El rojo es radical, ¿verdad? Correcto. ¿Qué le queda a Juntos por el Cambio del sector PRO?
todo lo rojo en la provincia de Buenos Aires es también de los radicales. Es importante, la verdad que en el PRO tendrían que haberlos tratado un poco mejor, ¿no, Darío? Víctor Hugo, buenas tardes. Hoy habló Alfonsín Ricardo y dijo que desde el 2013 para acá siempre el radicalismo sacó más votos que PRO Cambiemos. Siempre fue el referente en la provincia. Lo que pasó que cuando se formó la alianza prefirieron ir a la cola y no tener la vanguardia. Y lo que él pretende ahora de ese radicalismo es que realmente tome las lanzas y no haga la misma política que hizo durante el gobierno de Macri y antes de ponerse contra el gobierno nacional. Le creo, Tetaz, cuando dice ninguno intentará una aventura por afuera de Juntos por el Cambio. De verdad que sería una aventura. No va a suceder, a la larga no creo que ocurra. Estos son puntos de vista que el tiempo puede refutar. Pero es interesante observar cómo se van alineando de una manera distinta. Vamos a ver un par de noticias que tienen que ver con los personajes que estamos mencionando. ¿Por cuál vamos a empezar? ¿Por Loredo? Son dos destacados de Loredo. Insisto, este es un inútil que estuvo al frente de ARSAT. Después en la columna les vamos a contar algunos detalles. No puede ser que los que pierdan conduzcan y los que ganan acompañen. De Loredo va a presidir el nuevo bloque UCR Evolución y sostiene que el radicalismo debe tener un candidato a presidente. La UCR necesita renovarse y atender los triunfos electorales y el recambio de caras y de ideas. Están bien peleados, pero eso por ahora. Si no, después nos quejamos de los emergentes que capitalizan el enojo de la sociedad. Otra información que tiene que ver con toda esta pelea procede de Jorge Macri. No lo veo a Mauricio tomando carrera para el 2023. ¿Qué cree Macri? ¿Que Mauricio no se va a postular o que Mauricio no debería postularse porque si lo hace no lo ve? Me parece que es lo segundo. Lo dice de una manera ambigua. Ahí uno queda claro qué es lo que no ve de Mauricio Macri. El exintendente adelantó que en el 2023 va a haber una competencia intensa. El radicalismo quiere poner un presidente y quiere tener gobernadores. Respecto a esa futura disputa, dijo que se resolverá con acuerdos o con un paso en los lugares donde se tenga que competir. Es la batalla entre la Unión Cívica Radical y el PRO por el control de Juntos por el Cambio. Ayer Diego Santilli habló con Iván Jabrowski, el superpibe, en Radio 10, y ya prácticamente se lanzó como candidato a gobernador. Lo digo por Jorge Macri, que esa es su expectativa. La verdad fue como un cachetazo que Diego Santilli ayer prácticamente en la nota se plantase como candidato a gobernador para el 2023. Jorge Macri todavía parece ser que no acusó recibo de esta situación. Pero hay temas más importantes. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está en su semana clave. Allí están los enviados encabezados por Martín Guzmán en Washington, tratando de encontrar un camino que le permita a la Argentina un arreglo donde quede muy clara la personalidad de este gobierno. Se define también eso. Si el gobierno llega a hacer un acuerdo no plenamente satisfactorio para la Argentina, está perdiendo la mejor oportunidad que ha existido en el cara a cara con el Fondo Monetario Internacional, porque esta vez todos los argumentos están del lado de la Argentina. Ellos se portaron como una banda de pistoleros mediáticos internacionales que hicieron cualquier cosa, cualquier daño contra la Argentina. Y hay que ponerles la factura sobre la mesa. Señores, ustedes hicieron esto, ellos lo van a reconocer el próximo 20 de diciembre. Es decir, se presenta una ocasión muy interesante. Pero técnicamente, ¿qué es lo que se discute? Estefanía Pozzo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Técnicamente se debaten los números finitos. ¿Cuáles son los objetivos de las metas fiscales? ¿De qué manera se va a financiar el déficit fiscal mientras Argentina converja, estas palabras técnicas que se usan en las negociaciones con el fondo, que converja al equilibrio fiscal? Todo esto forma parte, las reservas, por supuesto, por eso hay parte del Banco Central en la comitiva que está en Washington en este momento. Pregunto, ¿no? En el Ministerio de Economía y en el resto de los organismos que están formando parte de esta negociación, si hay alguna novedad. Por ahora siguen las negociaciones técnicas. Mucho hermetismo respecto del contenido específico de qué se está hablando en este momento. Porque uno va pensando, si es funcionario del gobierno argentino, que esta gente está con la cola entre las patas, como puede decirse con vulgaridad. Y no es así. El fondo está muy tranquilo porque ellos cambian de gente.
Así como cambió el gobierno en la Argentina, también cambió el gobierno en el Fondo Monetario Internacional. Ya no está aquella mujer de la que había que enamorarse, Lagarde. Está otra mujer que apareció como muy sensible, etcétera. La operaron de una manera tan especial porque supuestamente tenía unos acuerdos con China, que ahora ella también está preocupada por sostenerse en ese lugar. Y no lo puede hacer favoreciendo claramente a la Argentina, sino tiene que ser condescendiente con los países que la tienen allí, a tal punto que ella se pudo mantener gracias a los Estados Unidos. Principal culpable de lo que ocurrió cuando el Fondo Monetario Internacional le prestó dinero a la Argentina por afuera de los estatutos y de todas las cifras, sumas que antes haya dado. Pero tenemos algunas voces interesantes, Steffi, para que podamos mover la secuencia de lo que pasa con el fondo. Sí, le traje un pedacito de una entrevista que más temprano hablaba con Anita, su productora Víctor Hugo, y le decía, esta entrevista es para ponérsela entera en vivo a Víctor Hugo y que Víctor Hugo vaya reaccionando directamente. Pero le traje un pedacito específicamente sobre qué dice Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central. Bueno, no les voy a decir más nada, escuchen lo que dice. Mira, lo veo que no es nada relevante. O sea, podemos tener un acuerdo con el fondo o podemos no tener un acuerdo con el fondo. Al día siguiente nos vamos a levantar y todos los problemas de Argentina van a seguir estando exactamente ahí. Va a seguir el cepo, van a seguir los controles de precios, van a seguir que los exportadores tienen prohibido exportar. Entonces no veo yo que no se juegue nada relevante en el fondo. En el fondo no se va a inmiscuir mucho en términos de pedirle nada a Argentina. Creo que la gente del fondo tampoco tiene mucho interés en arreglar porque es un quemo. Hacer algo con Argentina, Argentina después nunca cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se quema de esta manera? Un hombre que por lo menos debe tener un cierto respeto por los lugares donde han dado, la gente con la que ha tratado. Es una tontería ilimitada. Es permitirse caminar por el lado de una idiotez, subirse a un micro de la idiotez y no bajarse por muchas paradas. Da la sensación de que todo el reportaje del que me das una muestra es así. ¿Cómo va a decir que es irrelevante lo que se pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional? Entonces sería lo mismo no acordar. Es una estupidez que no sé de dónde procede, qué interés hay detrás. No nos olvidemos que Sturzenegger ha reconocido que él nunca habla con sinceridad desde que Durán Barba lo convenció que no debe decir verdaderamente lo que piensa, sino modificarlo. Ahora, ¿por qué lo haría en este caso? ¿Qué es lo que inspira a este hombre a decir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al otro día va a ser todo igual? ¿Cómo que va a ser todo igual? ¿Es lo mismo tener que pagar el año que viene miles de millones de dólares o no tener que pagarlos? ¿Es igual para los planes económicos de la Argentina asumir cuántos miles de millones serían el año próximo? ¿19.000 millones? El año próximo 19.000 millones y el otro tanto. Bueno, ¿es lo mismo que usted tenga que pagar ahora ya 19.000 millones que no tener que pagarlo? Bueno, es una idiotez que no tiene límite. El problema es que estuvimos en manos de esta persona varias veces. La primera, que fue con una causa que debió terminar de otra manera, pero la derecha es graciosa para sí misma, y como los estamentos judiciales son de derecha, por lo menos, además de que puede encontrarse alguna cuestión ya directamente más política y más corrupta, Sturzenegger salió fenómeno y volvió a ser funcionario en la Argentina e hizo lo que hizo con las LEVAC, que se convirtieron en el único motivo por el cual en la Argentina se invertía un peso. No se invertía en realidad, venían a timbear con toda la cancha a favor. Venían a jugar dineros sabiendo que se iban a llevar mucho más dinero. Esto hizo Sturzenegger. Es insólito esto, ¿eh? Bueno, pero yo sinceramente, Víctor Hugo, se la recomiendo entera porque es un argumento detrás de otro para rebatir. Lo explicó un poco él, dijo que su interés es que el interés del gobierno es político y que por eso necesita de alguna manera Caramba, qué novedad, qué cosa tan intensamente valiosa. Un gobierno con un interés político en lo que hace. Claro, pero en la construcción, que todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda y con el Fondo Monetario, en lo concreto, Argentina no necesitaba, podía seguir pagando. En el fondo, quizás, como él, enseñado por Durán Barba, como él mismo ha contado, no dice verdaderamente lo que piensa. Quizás está pensando en que puede haber un buen arreglo,
y está tratando de desactivar la importancia que pueda tener un buen arreglo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. También empuja estas palabras, naturalmente, como a usted, el deseo de que esto salga bien, porque no es como dice Sturzenegger, que el año que viene es igual, se arregla, no se arregle, no es relevante. No sé qué quiere decir, es muy gracioso. ¿Qué más tenemos, Steffi? Tenemos a Leandro Santoro justamente haciendo una reflexión anoche en Conflicto de Intereses con Juana Morín sobre qué significaría que el Congreso no avale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se lleva puesta la clase política argentina, porque, a ver, si vos mañana agarrás y decís, bueno, yo no tengo, el Congreso rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxi devaluación, eso traslado a precio. Eso genera un shock de desabastecimiento, o sea, un shock redistributivo a la inversa, digamos, ¿no es cierto? O sea, provocaría un colapso social. No es joda, a ver, no es joda lo que... ¿No hay sectores que están dispuestos a eso? Bueno, pero a ver, pero jugaron en la pandemia, no van a jugar con esto. Está bien, viste, pero la gente no es estúpida. Si el acuerdo, viste, no sale como consecuencia de que hay un sector de la oposición que está especulando electoralmente, también se los va a cobrar. Como también nos lo cobrará a nosotros. Yo no sé si les cobran algo, porque rápidamente será disimulado por los medios de comunicación. Mafia en estado puro. Después tenemos que ver también la tapa de hoy de Clarín. Pero ha salido una fotografía de Juntos por el Cambio, del PRO, esa parte de Juntos por el Cambio, mostrando unión. Es mentira, por supuesto, no están para nada unidos, bien separados que están en sus intereses, pero frente a lo que está pasando con los radicales salen con esta fotografía en la cual quieren exhibirse como un bloque sólido. Uy, esta foto me hace acordar aquella también entre árboles de cuando empezaban el gobierno. ¿Se acuerda cuando presentaron a todos los ministros? Bueno, es simplemente que tenemos esa idea de lo que pasó entonces. Pero esto es el PRO, unidísimos, amiguísimos, encantados unos con otros. Bullrich con Vidal, por ejemplo. Una maravilla de amistad. Le viven pasando facturas a la pobre Vidal porque no sacó el 50 y pico %. Se lo pasan de todos lados. Se lo pasa a Bullrich para mostrar que ella hubiera sido mejor candidata. Le pasa factura Lilita Carrió porque por culpa de haber sacado el 47, creo que fue, no entró Sánchez, que era el pollito que tenía Carrió para meterlo como diputado. Y para colmo después, llamó a Larreta y le dijo, ponémelo de secretario de Deportes. Y Larreta le dijo, sí, déjame ver. Y no lo puso a Sánchez de secretario de Deportes. Pero esta gente ahí se muestra plenamente unida como una especie de prueba de las diferencias que tienen con el mundo radical, donde sí, hoy oficialmente hubo una separación con comunicado y todo. Darío, no hemos hablado todavía de tus temas. Bueno, vamos a ir a Tandil porque ocurrió un hecho, la verdad, grave, porque un funcionario de la Intendencia, el jefe de Espacios Públicos, atropelló, mató... Un momentito, te pido disculpas. Sí. Lo de Tandil es grave, pero es importante también ahora porque sucede en este momento lo de Cerruti. ¿Me permitís? Adelante, sí. Vamos con Gabriela Cerruti. De los representantes del Poder Legislativo tienen que ser mujeres y al menos 2 de los representantes de las abogadas deben ser mujeres. En el caso de los académicos y o científicos, al menos una debe ser mujer. Por otra parte, en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las 2 funciones centrales del Consejo, que tiene que ver con la presentación de terna o la remoción de los jueces, no han sido modificadas, no se propone ninguna modificación y siguen siendo mayorías agravadas. De esta manera, entonces, la representación de los diferentes estamentos se equilibra para nosotros la representación de los diferentes estamentos, que es algo de lo que le pide la Constitución, lo que le exige la Constitución a los legisladores cuando crea la figura del Consejo de la Magistratura. Este proyecto va a estar enviado en las próximas horas, va a ingresar por el Senado de la Nación. Ustedes van a tener la versión final digital apenas esté enviado y apenas esté ingresado, y van a poder tener más detalles sobre este proyecto y cómo va a tratarse en el Senado a través de las conversaciones que mantengan con el ministro Martín Soria y los representantes, los distintos funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto es lo que queríamos anunciarles y escucho las preguntas para darles algunas precisiones que estén a mi alcance. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Hola Claudio, buenas tardes.
¿Qué tal, vocera? ¿Cómo le va? Estaba notando, leí por encima el proyecto y estaba observando que tiene una mirada crítica a cómo ha sido el funcionamiento hasta ahora del Consejo de la Magistratura. De alguna manera marca como que no tuvo los resultados que se esperaban originalmente cuando se incorporó. La pregunta que le quiero hacer es si el gobierno considera el proyecto que está enviando como parte de la reforma judicial o es un emprolijamiento para colocar en números pares los distintos integrantes y permitir que haya igualdad de género en cada uno de los integrantes. El Consejo de la Magistratura es una institución relativamente nueva, si uno ve la historia de las democracias, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, y es objeto de permanente modificación en todos los países del mundo, buscando siempre que logre el mejor equilibrio, que la sociedad esté representada de la mejor manera posible en un tema tan sensible como tiene que ver, por ejemplo, con la elección o la remoción de los jueces que son los que van a impartir justicia. Con lo cual, nos parece que este proyecto lo que hace es mejorar, intentar mejorar de alguna manera cómo se venía funcionando a este momento, intentar mejorar la ley del 2006. Pasaron 15 años desde entonces, con lo cual han sucedido cosas en la sociedad y en el mundo que nos permite pensar que esta representación es más equilibrada y que esta fórmula que estamos presentando de alguna manera va a ayudar a un mejor funcionamiento de la justicia, una garantía de la independencia del Poder Judicial y que el Consejo de la Magistratura no pueda ser un lugar de litigio de la política, sino que esté al servicio de la mejor justicia para todos los ciudadanos y los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, Claudio. Jaime Rosenberg. Vamos a estar atentos a las preguntas y respuestas. Acá hay una razón fundamental. ¿Por qué el gobierno hace esto? La Corte Suprema de Justicia, un lugar, un reservorio de la inutilidad, los intereses políticos, la bajeza judicial más amplia que hay en el país, está por emitir un fallo tratando de que la Corte tenga 20 integrantes, el Consejo de la Magistratura, para que no haya mayorías. En este momento, habiendo 13, cuando gobernaba el PRO, había mayoría del PRO, ahora está gobernando el Frente de Todos, hay mayoría 1 del Frente de Todos. Quieren terminar con eso. ¿Cuál es el argumento? El gobierno debe, de larga data, un proyecto que tenía que presentar de reforma del Consejo de la Magistratura. No este gobierno, se debe ya desde los tiempos del macrismo. Mirá si el macrismo iba a cambiar una cosa en la que con un personaje nefasto como Pablo Tonelli, manejaban a su antojo, hicieron cualquier desastre, con echar jueces, con amenazarlos, con tenerlos todo el tiempo asustados. Ahora este gobierno iba a hacer lo mismo, ya que tiene la mayoría, iba a proceder en consecuencia. Se movió todo el establishment diciéndole a la Corte tienen que cambiar esto. La Corte vio cómo podía proceder y entonces estaba por sacar una decisión dado que no se cumplía con aquel proyecto que tenía que enviar el Poder Ejecutivo. No lo había hecho. Ahora le ganan de mano y este es el motivo por el cual el gobierno sale, Darío, si no interpreté mal las cosas, con el proyecto que está comentando Cerruti. Sí, además la Corte hizo ruido para hacer saber al Ejecutivo que estaba trabajando en este fallo, que tiene 10 años durmiendo en la Corte Suprema de Justicia. Uno se pregunta, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué un miembro de la Corte, el presidente, quiere ser el presidente del Consejo de la Magistratura? Recordemos que antes tenía 20 miembros y obviamente había un hombre de la Corte y estaban más representados los jueces. Ahí va la historia. Quieren más representación para los jueces, porque los jueces se quieren defender de la mano de la política. Recordemos que al no estar el macrismo en el poder, los jueces quieren ellos solos ahora más poder sin tener al macrismo cerca. Por eso es bueno esta presentación de un proyecto que comenzará a ser tratado pronto, porque la Corte no se va a animar a decir lo que hay que hacer. La Corte por ahí declara inconstitucional aquel del año 2006. No se puede creer que la Corte se haya tomado 10 años para recién ahora, con el cambio de presidente, darse cuenta que hay que modificarlo. Un dato y una opinión. Recuerde que en la Constitución del 94 se creó este instituto, que hasta ahora ha demostrado que no sirve para absolutamente nada. Uno quería la reelección, era Carlos Menem. El otro, el tercer senador, Raúl Alfonsín. Y apareció esto, el Consejo de la Magistratura. En la Argentina
no ha funcionado para nada hasta ahora. Estábamos en un tema, Darío, enseguida lo vamos a desarrollar, deuda de análisis que tenemos con nuestros telespectadores. Pero quiero tomar contacto antes con Sofía Barruti. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Nos encontramos en el Club El Potrero, en donde se le está haciendo en este momento el último adiós a Brandon Ruiz Díaz, un chico de 17 años. Y es verdaderamente contundente la imagen si uno se pone a mirar la cantidad de gente que lo vino a despedir, que vino a despedirse de este chico con 17 años y muchos sueños. Están velándolo en este momento en el club donde él solía trabajar, un chico lleno de sueños, muy alegre y querido por supuesto por todo el barrio, y esta imagen claramente lo da a entender. Tuvo la intención de divertirse nada más el domingo y sucedió lo peor. En el marco de una fiesta hubo una discusión, la cual Brandon no participó en absoluto. Hubo una serie de disparos, 3 para ser precisos, y uno de esos disparos impactó en Brandon, que estaba mirando la escena, escuchó las detonaciones, le llamó la atención de alguna manera, y es por eso que él estaba en ese momento haciendo sus necesidades, se asomó detrás de una camioneta, y ahí fue el momento en el que uno, lamentablemente, de los disparos detonó en su cuerpo y concretamente en el tórax, y terminó siendo la herida mortal. Lo llevaron lamentablemente al hospital Santoyani sin vida, y eso fue lo que generó que hoy estemos lamentando otro pibe más, otro Brandon en este caso, un chico de 17 años con todos los sueños por delante. Y acá el clima es realmente muy pero muy triste, Víctor Hugo. La gente está muy angustiada, hay descompensaciones, la abuela se descompensó al despedirle y no es para menos. Como te decía, era un chico realmente con muchas esperanzas, trabajador, y que solo le hacía bien a sus amigos, a su familia. Seguimos allí, Sofía, cuando quieras, estamos atentos. Cambiamos de tema y un hecho grave en Tandil, un funcionario de alto cargo de la municipalidad que se llama Luciano Jaureguiber, que ahora está cesanteado del cargo, atropelló, mató y huyó. ¿Es ese? Ese es, a un joven de 19 años. Se ve que después lo pensó mejor y se presentó espontáneamente en una comisaría. Obviamente está acusado de homicidio culposo. El joven que falleció tenía 19 años, iba con uno de 20, acompañado a la hora que estaban de alguna manera paseando, y este señor funcionario, que por suerte ha sido echado en el cargo, obviamente está acusado de homicidio culposo. Podés hablar con Javier Leviña. Javier, ¿cómo te va? Bueno, un hecho conmocionante allí en Tandil, porque bueno, una ciudad muy tranquila, que haya ocurrido esto y que tenga que ver con un funcionario de alto rango, ¿no?, de la municipalidad de ahí de la ciudad. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Darío, Víctor Hugo, un gusto, sí, conmovidos por la persona protagonista del accidente y por la actitud inmediatamente después del accidente, ¿no?, de huir y presentarse 12 horas después de ocurrido. Realmente conmueve. Un accidente lo puede tener cualquiera, pero la actitud de abandono de persona es lo que más ha choqueado y ha generado una indignación popular, ¿no? Sí, llama la atención que no haya sido detenido, porque en realidad hay un agravante a la hora de tener un accidente, como decís vos, cualquiera lo puede tener, y huir. Y siendo funcionario es doble el agravante, ¿no?, teniendo en cuenta el cargo. Llama la atención, ¿no?, que solamente le hayan tomado los datos y no lo hayan detenido. Es llamativo. El hecho ocurrió a las 4 de la mañana en un barrio que se conoce como La Movediza por la cercanía al paseo tan tradicional de la ciudad. No se conocen las causas por las que Luciano Jaureguiber, 43 años, director de Espacios Verdes del municipio, embistió a uno de los dos jóvenes que caminaban, vos los describías bien. El chico es trasladado al hospital inmediatamente en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, y la indignación crece porque en una primera instancia, esto corresponde a la seccional segunda de policía de Tandil, el papá de Jorge Simón, de 19 años, no fue contenido, no fue atendido, ni siquiera se le tomó la denuncia. Y bueno, al conocerse que la persona involucrada era funcionario municipal, obviamente generó un malestar que terminó hoy con manifestaciones y pedradas al edificio del municipio, ¿no?, en el pleno centro de la ciudad. Y respecto de eso, ¿cómo terminó el tema de la reacción popular por este hecho tan grave? Terminó con vidrios rotos, no hubo heridos y los manifestantes se dispersaron. Solo había una custodia policial
protegiendo el despacho del intendente y el ingreso al palacio. No pasó a mayores, fue una manifestación que fue creciendo, a mi criterio, porque no se sienten escuchados. No hubo tampoco un funcionario municipal que salió al menos a dialogar con los manifestantes. Jáuregui Ver presentó la renuncia hoy por la mañana, reitero, se presentó 12 horas después del accidente, fue a las 4 de la mañana, se presentó ayer a las 4 de la tarde cuando la policía lo buscaba intensamente, y ahora obviamente hay una fuerte custodia en su domicilio, en una zona suburbana de aquí, porque temen que, insisto, esta indignación que ha generado cobre alguna consecuencia un poquito más intensa, ¿no? Javier Leviña, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido un gusto, Víctor Hugo, Darío, un abrazo. Seguimos en la provincia de Buenos Aires, pero por un motivo completamente distinto. El pase sanitario va a ser una realidad a partir del 21 de diciembre, una decisión del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, porque se vienen tiempos otra vez preocupantes en materia de COVID. Lo del Omicron no es chiste en ninguna parte del mundo, tiene una gran capacidad de contagio. Ya hay algunos países que andan cerca de los 200 contagios, como el caso de Dinamarca, por ejemplo, y esto hace que otra vez la Argentina tenga que ser todo lo cuidadosa que sea posible. Y en ese marco es que Axel Kicillof ha resuelto que haya un pase sanitario para personas de más de 13 años a partir del 21 de diciembre. Es decir, se da el tiempo para que quienes no tengan todavía la segunda dosis, se den la segunda dosis si esto fuera necesario, porque con 2 dosis se consigue el pase sanitario que va a permitir el ingreso a distintos lugares. ¿Podemos escuchar algo de lo que dijo Axel Kicillof? Aquí está el anuncio de que la provincia implementará un pase sanitario que se está convirtiendo en una exigencia en buena parte del mundo. A partir del viernes, primera y segunda dosis libre desde los 3 años en toda la provincia de Buenos Aires. A partir, en el día de hoy, primera dosis para todos y todas y segunda dosis desde los 18. Es decir, la provincia ya hizo lo suyo y ahora vemos crecer los casos, y para no lamentar un incremento mayor con todo lo que esto significa en términos de compromiso de diversas actividades, en términos también de enfermedad más difundida, lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacuna, con el carnet, con el carnet de vacunación, con la aplicación Mi Argentina o con Vacunate PBA, también con el carnet, el cartoncito también, que ahí lo mostraba, queda acreditado que están vacunados. Para los eventos masivos, para actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, a partir del 21 de diciembre. Es decir, la fecha, hay que concentrarse, 21 de diciembre. Inmediatamente, después de la pausa breve, vamos a estar hablando de lo que ocurre con la vocera presidencial, con Gabriela Cerruti y su contacto con la prensa y lo que está anunciando sobre un Consejo de la Magistratura con 17 miembros. Como respuesta anticipada a lo que podía ser una maniobra de la Corte Suprema de Justicia, que como siempre juega de la peor y más denigrante manera que uno pueda concebir para el derecho. Y hablando del mismo, vale la pena anunciarles la presencia de Maximiliano Rusconi, que va a conversar con nosotros sobre el tema Indalo, que tiene que ver con una actividad mafiosa desplegada por la AFIP, con jueces y con políticos para perseguir a los dueños de Indalo. Y hubo una reacción el otro día, ayer, de parte de Alcon Adamón, un periodista destacado del diario La Nación, pero en TN, porque en La Nación no puede hablar contra Macri, y él quería hablar contra Macri para desmarcarse un poco del evidente macrismo que ha tenido en su vida. No nos olvidemos, tardó en anunciarlo desde los Panama Papers deliberadamente, en acuerdo o no con los otros integrantes del consorcio, para que Macri no fuera perjudicado por la noticia cuando iban a transcurrir nada menos que las elecciones. Ha operado de todas las maneras posibles y ahora, cuando le pegaron al chancho, apareció el dueño. Le pegaron a Mesikovsky, que es el arma brutal que han tenido dentro de la AFIP, La Nación, Lilita Carrió, etcétera, y salió inmediatamente con un enorme dolor a defenderlo Alcon Adamón. Con el doctor Villarruel y con el doctor Maximiliano Rusconi vamos a estar hablando también de ese tema. El doctor Maximiliano Rusconi con nosotros. ¿Supo lo del Consejo de la Magistratura recién? Sí, me acabo de enterar, sí.
¿Y qué le parece? Prima facie. Prima facie. No, yo lo que diría es que el Consejo de la Magistratura, así como estuvo funcionando, cumplió un rol, digamos, muy débil como mínimo para ser positivo, es evidente. Con lo cual, en principio, poner en la mesa de discusión al Consejo de la Magistratura, igual que hay que poner en la mesa a la Corte Suprema, es indispensable, ¿no? Esto es una respuesta a lo que iba a ser la Corte Suprema. Sí, claro. Digamos que juega un partido de tiempista muy impresionante, ¿no? Es decir, hacía años que estaban con este tema y resulta que nuevamente el sistema de justicia aparece cumpliendo roles coyunturales en momentos políticos esenciales, digamos. Eso es una vergüenza. Ha sido fundamental el Consejo de la Magistratura. Puedo ir por aquella cámara que me queda más cómoda. Ha sido fundamental para el Consejo de la Magistratura, en el Consejo, todo lo que es el tema de los FER. Ellos ayudaron mucho. No, claro, sí. Digamos, a veces de modo omisivo y a veces como coautores de un montaje que ha sido la gran vergüenza histórica de nuestra democracia, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Argentina en los últimos años ha sido una vergüenza de la cual nos vamos a arrepentir en el futuro, ¿no? Dos temas sobre el LOFER. Uno, ¿cómo le fue con el Congreso? El Congreso fue un evento muy importante. Discutimos, hubo 29 mesas, se discutió la relación del LOFER con los medios de comunicación, con las políticas económicas, con el Estado de Derecho, con los derechos humanos, con la limitación y los condicionamientos políticos. De eso va a surgir una memoria histórica muy importante, un libro con todas las ponencias, que fueron como 200. ¿Para cuándo? Y vamos a ver, yo creo cuanto más rápido, o sea, las ponencias ya están, la edición del libro supongo que llevará, digamos, un mes y medio, pero yo creo que va a ser muy importante porque va a ser un poco el eje alrededor del cual gire toda la reflexión futura, ¿no? Fue muy impactante lo de Correa, ¿no? Sí, bueno, nos emocionó a todos, ¿no? Es decir, fue una intervención muy importante y eso también fue una característica del Congreso, ¿no? Que fue un Congreso regional, ¿no? En donde se plantearon el caso Brasil, el caso Ecuador, el caso Bolivia. Notable lo que contó de Ecuador, como tenía también una causa cuadernos. Sí, claro, es que la metodología ha sido la misma y el desastre democrático fue el mismo, ¿no? Es decir, es por eso que también tenemos que salir regionalmente de esto, ¿no? Dentro del LOFER se ha destacado, me parece, como uno de los temas fundamentales lo que sucedió con Indalo, que a nosotros nos toca de cerca porque pertenecemos a esa empresa, con el único interés, como siempre, estrictamente periodístico. ¿Qué pasa? ¿Qué novedades hay en todo esto? No, a ver, lo que es imposible de ocultar es que además de los jueces, además de diputados que han jugado a la denuncia y a judicializar la política, además de los medios de comunicación, sin lugar a dudas ha habido organismos estatales que han sido cómplices, ejecutores de esa política de persecución ideológica y que han actuado con un sesgo inocultable. No solo la FIP por supuesto, la FIP, la Oficina Anticorrupción, no nos olvidemos que la exdirectora de la Oficina Anticorrupción, la no abogada Laura Alonso... iba a decir su colega, pero no. No, claro. La no abogada, digamos, que representaba Poder Ciudadano, un organismo que uno diría, bueno, está a favor de la transparencia, y lo primero que hizo fue modificar los requisitos para poder ser no abogada liderando esa Oficina Anticorrupción, ¿no? Con lo cual era un pronóstico, una profecía autocumplida lo que iba a pasar. Ella confesó que no se iba a presentar como querellante en causas contemporáneas, investigando a los funcionarios contemporáneos, que es lo principal que tiene que hacer, controlar el poder. Bueno, entonces la FIP, bueno, obviamente la AFI, la Oficina de Inteligencia. No se olvide la UIF. La UIF, a ver, la UIF, la FIP, la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Inteligencia, han sido digamos, la delantera de este sistema de persecución ideológica. O sea, lo que ha pasado es difícil describirlo en toda su magnitud. Han violado todas las garantías. Sí, el comportamiento periodístico ha sido fundamental en la historia del LOFER, como seguramente surgió en este simposio que se realizó. Y tuvimos el fin de semana bastante movido en el tema Indalo, tratando de influir en los jueces, de presionarlos, de avisarles
qué es lo que se viene para sus vidas si llegan a fallar en contra de los intereses, por ejemplo, de la nación, en este caso más directamente, que es quien lanzó la falsa información, aquella de los 8.000 millones y toda la historia. Sí, claro, digamos, bueno, se están ocupando en otras causas, por ejemplo, del éxito o no académico de alguno de los jueces, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, como si se hubieran preocupado de los pergaminos académicos de los camaristas que los ayudaron, ¿no? Que hacían doctrinas y si no tenían ningún suceso académico. Pero eso no les preocupa solo a aquellos jueces que pueden ser independientes. Pero doctor, es muy gracioso porque yo estudié Derecho, alguna vez me saqué un 2 y sin embargo por eso no pasa nada. Que un juez se haya sacado un 2 en una materia en 6 años de estudio, no pasa nada. Pero ojalá tuviéramos, digamos, jueces en general que postulan en concursos públicos, les vaya mal o bien. Digamos, hay muchos jueces federales y camaristas que no son capaces de publicar ni 2 líneas, porque no. Entonces, digo, ojo, y hay buenos jueces que no son académicos. Digamos, la cuestión no pasa por la academia, pasa por otra cosa, pasa por la independencia. Un pequeño alto, hay un último momento que es muy importante. Ahí vamos. Alerta en C5N. Procesados con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado, los 3 policías que participaron en la persecución de Lucas González y sus compañeros. Los policías son Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isasi. Atención que también hay otros policías imputados del delito de encubrimiento. Todavía no se resolvió la situación procesal. Y es muy importante este dato porque mañana se hace la reconstrucción del hecho a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos participantes. El abogado de la familia, el doctor Gregorio Dalbón, está preocupado porque en el mismo lugar van a estar los acusados, ahora procesados con prisión preventiva, y las víctimas que acompañaron a Lucas González. Recordemos que hubo una suspensión la semana pasada y después se llegó a un acuerdo que van a estar acompañados por psicólogos, por psiquiatras, que van a estar separados, pero siempre es peligroso realmente enfrentar nuevamente a las víctimas con los victimarios. Darío, ¿qué dijo el fiscal? El fiscal, en un dictamen que yo nunca vi hace mucho tiempo, acusó por homicidio cuádruplemente agravado. Ya sabemos alevosía, ya sabemos por ser funcionarios públicos que trabajan en seguridad, policías. Ya sabemos el concurso de 2 o más personas, pero mataron por placer. Esto es lo que dice el fiscal Leonel Gómez Barbera. Esto lo dice en un dictamen de 15 hojas, porque lo que concluye el fiscal es que querían matar a los 4. Y la verdad que el motivo de matarlo no era ninguno. Era placer de terminar con una persecución y eventualmente, si no quedaba nadie, mejor. Esto lo dice el fiscal. Cuando vemos pasar los autos es evidente que si son profesionales de verdad tienen muchos caminos a recorrer. La proximidad es total con los chicos. Miren ustedes, un auto y el otro. Todo lo que se les ocurre es meterle bala a los que están allí, decretar la pena de muerte para personas que van en un auto pocos metros adelante. Es inadmisible. Para el fiscal le erraron a los otros. O sea, ellos apuntaron a matar a todos. Esto es muy grave. Y digo, doctor, usted tiene experiencia, matar por placer no es muy común que se le ponga ese cargo a un policía, ¿no? No, yo creo lo que está faltando es una discusión, además de la tragedia puntual, ¿no? Que no tiene límite, ¿no? La discusión acerca de cómo podemos lograr un récord en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es inseguridad ciudadana más violación de todas las garantías en la actuación policial. Los discursos de más violencia policial implica más seguridad ciudadana son falsos. Esto demuestra, esto es un desastre en los 2 ámbitos, ¿no? Estaba viendo acá parte del dictamen, obviamente sería mejor escucharlo, no lo tenemos. En una parte dice, dialogan los policías, ocurrido el hecho.
Brigada prioridad, brigada prioridad. Adelante. Enfrentamiento armado. Enfrentamiento armado. QTH, señor. Belezarfel Yurarti, por favor, se nos fue. Surán, color azul. 4 masculinos armados. Captado, Iriarti Belezarfil. Vayan concurriendo. Código 2. Sentido, señor. Fugaron por Luzuriaga. Van para el lado de Alvarado, señor. Tengo un efectivo herido que nos colisionó. Por favor, comando, que estén atentos, que estaban armados. 4 masculinos menores con apariencia de menores, jóvenes. Más descripción de la Surán. Surán azul, vidrios polarizados. Encantado, señor. ¿Me puede indicar quién inició el enfrentamiento, inspector? Señor, veníamos recorriendo la altura de Luna y observamos el masculino, que ante el tránsito y al colocar la llave, 4 masculinos, entonces al pasar a la altura de nosotros, intentamos detenerlos. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlos a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto que íbamos en el auto. Bueno, esto sigue y es apasionante, ¿no? A ver, en un par de minutos iba a agregar algo, doctor. No, la pregunta es, ¿son 4 locos o 5 o es una ideología en el modelo policial de la ciudad? Es una ideología. Es una ideología porque la respuesta está dada estadísticamente, además, en los comportamientos que se han tenido y en lo que es un modus operandi. Ellos pueden decir cualquier cosa, están acostumbrados a decir cualquier cosa para justificar sus actos. Después de un par de minutos estamos hablando nuevamente con el doctor Maximiliano Rusconi, el lawfare, el tema de la AFIP, la corrupción en la AFIP, la forma de perseguir a las personas desde la AFIP, lo que desataron, la cacería, la pesca que ellos decretaron contra personas a las que terminaron mandando presas, quitándoles sus empresas, robándolas. Yo he estado en el infierno, en Avellaneda, donde los hermanos Yacarino firmaron la entrega de sus empresas a la dictadura, porque, bueno, los forzaron, los sometieron y les robaron las empresas. Aquí también, el propósito era quedarse con las empresas, un robo, podríamos decir, a mano armada. Ya venimos. Historia de una persecución. Vamos a compartir con ustedes los nombres del grupo de tareas que actuaban contra Indalo. Seguramente contra más gente, pero nada fue tan pesado, tan revelador como lo que sucedió con Indalo. Están los nombres, ahí está. Ayúdame. Comienzo. Alberto Abad, ex titular de la AFIP 2015-2018. Leandro Cuccioli, ex titular de la AFIP 2015-2018. Juan Emilio Candina, jefe de la División Penal Tributaria. Néstor Abelardo Sosa, subdirector de la Subdirección General de Auditoría Interna. Eliseo Devoto, subdirector general de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Fíjese, todos tienen que ver con temas jurídicos, ¿no? Sebastián Paladino, subdirector general de la Subdirección General de Recaudación. Juan Carlos Santos, subdirector general de Operaciones Impositivas de grandes contribuyentes nacionales. Ahí falta uno que es muy pesado, ¿no? Bueno, este es el más pesado. Este es Javier Leonardo Mesikovsky, gran informante de Carrió, gran informante del diario La Nación, que salió a defenderlo a capa y espada este fin de semana a través del Conadamón, autor de la nota que lanzó todo este operativo mediático, parte de un lawfare que debe ser de los más claros. ¿No hay un señor Bo en esta lista? No está el señor Bo en esta lista. Formaba parte. Pero formaba parte de ese grupo. Quiero decir, Víctor Hugo, que hay una causa penal que ya todos estos declararon, casi todos, en forma indagatoria. Me acuerdo Alberto Abad, que ya declaró ante María Servini, pero ¿qué pasa? Falta uno ahí. Falta el que está prófugo, Rodríguez Simón, alias Pepín, que obviamente tiene mucho que ver, porque esto se relaciona también con la mesa judicial. Son causas que se cruzan, porque la mesa judicial tenía un plato servido, que era el plato de Oil Combustibles. Atención que el 16 está la sentencia, después de 2 años y medio de juicio. Usted vio, lo seguimos, se lo mostramos, único medio. Los demás ni lo siguieron. Tanto que le importó Oil Combustibles, no, los demás los 8.000 millones. Empujaban.
¿La carátula cuál es de la causa? Administración fraudulenta. El delito va de 2 a 6 años de prisión. Siempre es carcelable. ¿Quiénes son los denunciantes? Los denunciantes aparecen, obviamente, esta gente, que en su momento dio toda la información, y gente de la política. Ya sabemos. Elisa Carrió, Margarita Stolbiz. ¿Qué tienen que expedirse? ¿Fallar o mandar a juicio oral? No, ya estamos hace 2 años y medio que están en juicio oral. Ahí es donde declaró en su momento el Conada Moon y dijo, no sé, no me acuerdo. Declaró Abad también. De las indagatorias que hubo, ¿surgió algo, alguna declaración relevante? Nada, nada. Recordemos que García Elorrio fue el fiscal que se tomó 3 audiencias para alegar. El doctor Memílez. Aquella declaración muy conocida de Abad en la que no sabía nada, no respondía nada, se quedaba en silencio, mudo. Eso es parte del juicio. ¿Eso es parte del juicio? Sí. Vamos a verla, porque esto marca el disparate dentro del que estaba metido este grupo de tareas, encabezado en lo que a la FIP respecta por Abad. Este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago. Yo voy a objetar el segundo periodo. El segundo vamos a dejarlo. La reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la FIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. No. Este es el personaje en cuestión. Pero es un testigo ahí, ¿no? Testigo. Reticente, dice usted, ¿no, doctor? Pero como mínimo. ¿Cómo pero le permite que yo no estuve en ese juicio, ¿no? Pero digo, es muy impresionante. O sea, que el testigo diga que no va a contestar. ¿Cómo va a contestar? Nadie de Clarín, La Nación estuvo en el juicio. Esto es interesante porque se va a conocer la sentencia o el veredicto, para hablar bien, hay un abogado importante acá, el día 16. Y la verdad que en 2 años y medio hubo audiencia todos los jueves. Inclusive el juicio empezó con Fabián de Sousa y Cristóbal López detenidos. Recuerden, detenidos, lo traían del penal. Es una falta republicana, digamos. Quien fue el director de la FIP en el momento de la persecución, que diga no lo sé, realmente son cosas muy indignantes, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener a alguien más que fue testigo, también igual, pero con otra responsabilidad ética, claro, que es Alconada Mon cuando fue a declarar. Pero ayer apareció, le pegaron a Mesikovsky y apareció el dueño del chancho, como suele decirse, y salieron con una nota tremenda. La AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y Abbas, es decir, el grupo de tareas del que acabamos de hablar. Por distintos mecanismos los degradaron o los marginaron. Incluso no, si los iban a designar presidente de la FIP o lo iban a llevar a una diputación, a convertirlos en jueces. Ese era el plan que tenían. ¿Qué más pone Alconada Mon, que es el autor de la nota? Las represalias llegaron a extremos humillantes. Por ejemplo, el caso de Jaime Mesikovsky, quien ocupó uno de los más altos y sensibles cargos dentro de la AFIP durante la gestión de Abad, el jefe de la banda, ahí adentro. Lo enviaron al área de almacenes, pobre Mesikovsky, caramba, con todo el recorrido que había hecho, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya sido jamás enviado a ese lugar. Bueno, está todo derrumbado en materia de las mentiras de la causa Oil, y esto que vimos es una forma de presión, es decir, lawfare implica tener siempre lo mediático muy afiatado, muy afilado para acompañar toda la movida de los jueces con los intereses políticos. Política, justicia, por así llamarle, y periodismo, por así también designarlo. Mafia política, mediática, judicial. Está bien dicho, está bien dicho así. Yo lo que digo es... No. Al contrario. No. La noticia es que a Mesikovsky lo mandaban a almacenes, pero no es el informe de Marcó del Pont que dice cómo la FIP perseguía de modo selectivo. Eso no es noticia. La noticia es que estaba en almacenes. Es muy impresionante. Muy impresionante, Hugo, sí. Hay una excelente nota de Irina Hauser de página 12, donde ella cuenta que se agregó un mail del año 2016 donde Mesikovsky decía: hablaré con la UIF, quiero trabajarlos directamente con la hipótesis del lavado para que no puedan zafar.
con blanqueo y moratoria. Flor K es contribuyente de quién, decía él, obviamente, en eso que presentó internamente, y esto está agregado en la justicia. ¿Y cómo, quién, en qué momento lo dijo? ¿Quién lo dijo? En 2016, cuando comenzó la investigación. Sí, pero ¿a quién se lo escribió? A los superiores. Ajá. Que era Abad. Exactamente. Y compañía. Dijo, vamos a trabajar con la UIS porque acá hay lavado de dinero. O sea, si no le enganchamos por un lado, le enganchamos por el otro. La verdad no se puede trabajar así. Veraldi estuvo ayer acá, escuchémoslo. Lo importante, y por eso están nerviosos, es que en el juicio se mostró que lo que Alconada Mon había publicado en realidad era una investigación ilegítima que la AFIP había empezado 3 meses antes. Prácticamente, cuando asume Alberto Abad, se constituye el grupo de tareas. Traen gente de distintos lugares, todas vinculadas con Elisa Carrió, y empiezan a hacer una, comillas, investigación. En realidad no investigaban nada, empezaron a fabricar pruebas. Y con esas pruebas que empezaron a fabricar, dijeron, bueno, ahora avanzamos. Y eso se probó en el juicio. Miren, un dato. El abogado que presentó la denuncia por parte de la AFIP es un abogado que lo habían traído 3 días antes desde otro lugar. ¿Y qué hizo ese abogado? Cuando le preguntamos, dice, ¿pero usted estudió el caso de Olcombustible? Dice, no, yo me enteré esa mañana. Yo fui a la AFIP, me citaron un lunes, me enseñaron que había un problema con Olcombustible y yo firmé una denuncia. Denuncia que tiene 30 páginas y que para hacerla tendría que haber leído 400 folios de documentación. O sea, todo era una operación. No sé si tiene algo más para mencionar sobre este tema, doctor. No, yo creo que Alberto Veraldi fue muy claro, digamos. Han montado un sistema completo de persecución selectiva en donde se ocuparon de algunos y seguramente dejaron de ocuparse de otros, quizás mucho más importantes y donde había ilícitos sin duda en serio. Digamos. Eso no lo investigaron, pero esta persecución política la tuvieron que hacer, no solo política, sino también empresaria. Bueno, a ver, lo que no puede pasar, nos quedan 2 años para asegurarnos que esto no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Pasa cualquier cosa. No, ahora vamos a hablar de Lara San Juan, pero esto va a caer en casación, donde está Maíquez. Maíquez fue funcionario de María Eugenia Vidal. ¿No es un candidato natural a excusarse? Sí, bueno, han interpretado de modo muy laxo, ¿no? las razones para excusarse. Bueno, hay un vicepresidente de la Corte que dijo que hacia el futuro, en casos donde antes se había excusado, ahora hacia el futuro no se va a excusar, digamos, anunciando un prevaricato más o menos. Pero ¿cómo podría fallar de una manera ajustado a derecho una persona que políticamente le perteneció a quien conduce el partido político y es el que está acusado? Pero es que lo que no entienden es que es el temor que tenga el justiciable sobre la parcialidad del juzgador, no es la sensación que tenga, aunque él crea que va a ser muy justo, lo que se resuelve en estas reglas es el temor del justiciable. Y acá me parece que hay razones para tener temor de la falta de imparcialidad. No, y además, doctor, que llegue a la Cámara de Casación una recusación al juez, yo creo que no está previsto, no hay antecedentes, ¿no? Que le hayan hecho lugar en la Cámara de Mar del Plata, por ser Mauricio Macri, a una recusación por parcialidad o por enemistad manifiesta, no hay antecedentes. No. ¿Hay novedades al respecto de la recusación? Sí, finalmente hoy el padrino de Mauricio Macri, obviamente él lo dice, porque Mauricio Macri es su ahijado, el ex fiscal Pablo Lanuse, apeló el fallo del juez Martín Bava, de 175 carillas, donde procesó a Mauricio Macri por el artículo 43 de la ley 25.520, que tiene que ver con espionaje en concurso ideal, quiere decir la misma conducta, con el delito de abuso de autoridad y embargó sus bienes hasta cubrir 100 millones de pesos. De esto no va a haber novedades hasta febrero o marzo, porque estamos ya cerrando el año electoral. Es una información curiosa, con un sentido de humor, evidentemente, porque de otra manera no se podría señalar esto. Miren esta noticia. Macri apeló su procesamiento y sugirió que el fallo en su contra tuvo un ghostwriter, es decir, un escritor en las sombras. Quien redacta los fallos de Martín Bava
Esta es la presentación que hizo Pablo Lanuse, no es un comentario en el boliche tomando un café. A este le escriben los fallos, no, es una presentación. Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwriter. Ghostwriter debe ser el que le escribió a Lanuse aquel discurso que dijo en el Congreso cuando quería hacernos creer él con toda una banda que Nisman había sido asesinado. Además, doctor, aprovecho y le pregunto, ¿no? Ya sé que por ahí no se va a querer comprometer porque es lógico, es un colega, pero ¿se puede perder el eje jurídico por entregarse a la defensa política de alguien? Digo, ¿se puede salir del marco legal por la bronca o por defender al ahijado, como es en este caso Mauricio Macri? A ver, a Lanuse siempre le han gustado ser un poco payaso, ¿no? Cuando investigaba la mafia del oro, nos vendió a todos que era un fiscal muy arriesgado, que lo habían perseguido. Tenía una custodia, creo que la Policía Federal, el 50% de los efectivos estaba con Lanuse, digamos, el otro 50% se ocupaba de la seguridad de los argentinos, pero él fue interventor en Santiago del Estero. Ha cumplido bastante papeles, digamos, y este rol normalmente lo hace así. Ahora, lo que es muy llamativo es que yo entiendo el miedo de Macri, digamos, porque ha montado él un sistema que hace que él ahora tenga temor de que le pase lo mismo como víctima, ¿no? Es quien ha montado el sistema, el Lofer, digamos, tiene ese temor. ¿El sistema americano de la elección de los fiscales por el pueblo le gustaría? A ver, qué sé yo, me parece que habría que discutirlo, sí. Es una alternativa, no la descarto hoy en día. A ver, yo tengo una formación más de los modelos europeos continentales, pero la verdad es que estamos pasando una crisis tan brutal en el sistema de justicia que deberíamos revisar otras alternativas. Muchas gracias, doctor, gracias. Como siempre. Gracias a ustedes. La economía con Estefanía Pozzo. Y empiezan los primeros relevamientos de precios porque lo que se conoció es un relevamiento que a mí siempre me parece interesante de un centro de estudios que va a los comercios de cercanía del conurbano bonaerense. 600 comercios de 20 puntos distintos del conurbano. ¿Qué es lo que encontraron? Que la suba de los alimentos se aceleró de nuevo, ¿sí? Más de 5% es lo que aumentaron los distintos productos. Vean ustedes en pantalla, en almacén, ahí están los productos que más aumentaron, pero en conjunto aumentaron 1,7. Son de los tres rubros. ¿En noviembre? Que miden, exacto. Pero no esperábamos que los alimentos justamente, por lo menos los alimentos bajaran. Es lo que esperábamos, justamente es lo contrario a lo que sucedió. ¿Pero cómo puede pasar esto? Y bueno, es parte de lo que tiene que empezar a responder el gobierno nacional. Fíjese lo que aumentó, por ejemplo, la mermelada, 10%, 8% el dulce de batata, alrededor de entre... Pero yo 5%. Recuerdo a Feletti diciendo que iba bien, que sí, lo que pasa es había que una buena son respuesta. Comercios de cercanía en el conurbano, y recuerde usted, Víctor Hugo, que el congelamiento de los 1.400 productos no llega de manera directa a los comercios de cercanía porque... Bueno, pues tengamos la esperanza de que los comercios de cercanía no sean la mayor parte de lo que venden. Es decir... Este relevamiento está realizado en los comercios de cercanía. ¿Y los comercios de cercanía, tenés una idea de cuánto representan del volumen total de lo que se comercia en materia de alimentos? En el caso del conurbano, gran parte, Víctor Hugo, gran parte del consumo se hace es muy preocupante, porque entonces esto gravita otra vez en la inflación. En cortes de carne hasta 20%, imagínense usted, mire, asado, por ejemplo, aumentó 17,5%, el espinazo 20%, el pollo 10%. Bueno, la carne podría justificarse porque hubo un cambio de actitud en cuanto a las reglas que había establecido Pablo Español. Pero el resto de los alimentos es inentendible. Bueno, de todas formas, en el caso de almacén, de los tres rubros que mide este relevamiento, es el que menos aumentó, 1,7. Sí, la aceleración fuerte fue en las carnes, que lo veían recién en pantalla, y después en las carnes así global aumentaron 12,2%. Y la verdulería 3,6%, y están viendo en pantalla algunas de las variaciones más importantes en el mes. Claramente... el tema de los alimentos sigue siendo uno de los aumentos en general, sigue siendo uno de los temas más complicados, y cuando miramos, por ejemplo, cuánto necesita una familia
para poder alimentarse. En noviembre fue 31.219 pesos y la canasta básica que define la pobreza es de 73.600 pesos. Sigue siendo, insisto, el tema de la inflación uno de los datos más complicados para la Administración Nacional. Por supuesto, ahí hay que ver cómo evolucionan los salarios, la creación de empleo, pero los precios siguen generando noticias negativas. Vamos a hacer una pausa y después la columna. Donde pongamos la mirada, la derecha avanza. Miren lo que ha sucedido ahora en Polonia en estos días. Jugadores de las grandes ligas uniéndose de todas las maneras, es que viven tratando de derramar sobre el resto del mundo lo que pasa dentro de cada uno de los países donde han tenido fuertes avances. Esta es la noticia con la que vamos a empezar este título de La derecha avanza, de una manera en la que va desparramando su influencia por todo el mundo. La Liga de los Fachos, la ultraderecha europea, arma una alianza. Son los líderes de los partidos de lo peor de la derecha y de las formaciones nacionalistas que se están encontrando en esta jornada, la que transcurrió ya en Polonia, con el objetivo de crear una alianza que sea el segundo mayor grupo en el Parlamento Europeo. Ahora prestan atención a esta bestia francesa, Zemmour, que es el líder de lo que llamamos la ultraderecha francesa. S'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste. S'il me méprise, c'est parce qu'il vous méprise. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court. L'enjeu est immense. De una manera violenta, como no podía ser de otra manera. Ahí está lo de el epílogo que tuvo esta reunión en la que naturalmente son proclives a la violencia, sea por lo que sea, aún entre ellos, y se peleaban unos con otros sin que quedase claro por qué lo hacían. Pero bueno, donde pongamos la mirada nos vamos a encontrar con este tipo de actitudes. Miren lo de Vox y el Partido Popular en España. Cómo impulsan la derogación de leyes. Todo lo que son derechos, hay una regresión en el mundo. Ya vieron ustedes lo que está haciendo la Corte Suprema de los Estados Unidos con el tema del aborto. Es decir, ir para atrás 50 años. Esto es lo que quiere la Corte Suprema en Estados Unidos. Y en el resto del mundo se dan situaciones de este tipo. Apenas va a la derecha. El otro día, cuando parecía que Kast iba al frente, por suerte eso está cambiando en Chile, y Boric tiene, dicen, ventaja en las encuestas, inmediatamente aparecían problemas para la despenalización del aborto, para el matrimonio igualitario, tanto en senadores como en diputados. Es tristísimo lo que sucede y vale la pena ver esto que es lo de Vox, y lo tenemos, ¿verdad? Y el Partido Popular en España, yendo por todos los derechos a conculcar los mismos, es decir, a avanzar sobre aquello que en su momento fue la gran ilusión de millones de personas. Activan la derogación de leyes en Madrid para el 16 de diciembre, tras el acuerdo de presupuestos con el PP. La Asamblea tiene que debatir el 16 de diciembre la toma en consideración, por ejemplo, de la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación, etcétera. Van también por los derechos. Ahora miren cuál es la propuesta para Navidad, el regalo de uno de los congresistas republicanos más notorios. Esta fotografía nos marca claramente cuál es la mentalidad de la derecha. Están muy locos, pero son muy peligrosos porque tienen muchísimo poder. Mire esta fotografía, acompáñenos por favor. Un video, lo vamos a hacer televisivamente. Bueno, esto es lo que esta sonriente familia republicana piensa de lo que es un buen regalo de Navidad. Un buen saludo de Navidad es esto que estamos escuchando. Thomas Massie con su familia. Ahí está esa foto. Están listos para celebrar la Navidad, bien armados. El amor por las balas, por cierto, cobró la vida de 41.500 personas en lo que va del 2021 y contando.
por la violencia por armas. Nada nuevo para muchos viniendo de Massey, representante republicano de Kentucky, en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Junto a esta foto vino este mensaje que publicó en sus redes sociales. ¡Feliz Navidad! Postdata, Santa trae municiones. Bueno, esto es una forma de pensar y de ver el mundo y de divertirse, pero siempre todo tiene que ver alrededor de las armas, de la violencia y sobre todo del poder, porque a nadie le gusta un mundo armado si no se siente el más fuerte. Por supuesto, se sentiría en peligro, ¿no? Eso se sienten muy fuertes, cada vez más fuertes. Hay algunas buenas noticias también. Como les decía, Boric en Chile parece que podría ganar la elección. Esto es lo que dicen las encuestas. Saben lo que ha pasado con las encuestas, por lo menos en la Argentina en los últimos tiempos. Pero por lo menos una esperancita, porque hace una semana estaban hablando a la salida de la primera vuelta que Kast le sacaba ventaja a Boric. Y la verdad que uno se preguntaba qué pasa con Chile, dónde miran, qué miran los ojos arrancados de los chilenos que fueron a pelear. ¿Tenemos la información? Aquí está. ¿Sí? Y si no, ahí está. Encuestas dan ventaja a Gabriel Boric para balotaje en Chile. Mientras tanto, Lula, también es una buena noticia, está prometiendo, no él, sino también los encuestadores, un triunfo. Otra encuesta de cómo dan ganador a Lula, y esto naturalmente es formidable como esperanza para nuestra América Latina, dicho por un hombre que señala a Bolsonaro como una anomalía. La palabra esperanza, así manifestada, tiene un valor especial. Un mundo muy dañado el que tenemos, muy, pero muy dañado. Pasa de todo. Por ejemplo, en el tema migrantes, que sería el gran asunto del mundo si no fuera por el COVID, pero que sigue, por supuesto, dando material todos los días en cualquier parte del mundo. Usted pone el dedo en el globo donde quiera y allí tenemos migrantes que sufren, migrantes que son rechazados, personas que quieren irse de determinados países a otros soñando con que por lo menos van a poder comer y van a tener otra calidad de vida. No es así en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, pero por lo menos acuden a esa esperanza. Y esto pasa en todo el planeta, pero en algunos lugares se concentra todavía un poco más. Mire usted lo que sucede en Canarias. ¿Se acuerda que de Canarias hablamos muchísimo por el volcán que estaba en erupción? Se apagó ese volcán y ahora tenemos en erupción todo lo que significa el dolor. Aumentan las muertes de migrantes que desde África intentan llegar a las islas españolas en Canarias. Usted sabe que si mira el mapa se va a encontrar con que Canarias está mucho más cerca de África que de España y por eso tratan de cruzar de cualquier manera y mueren en el intento cientos de estas personas. Y podemos trasladarnos a Grecia, la isla de Lesbos, donde hay un lugar que se llama Moria. Yo he visto una película que se llama Atrapados en Moria. Se trata de quienes son migrantes que quedan allí esperando alguna solución de la ONU, algo humanitario que pueda ocurrir para mejorar sus vidas. Esa película, que es ejemplar, búsquela con ese título, Atrapados en Moria, ahora tiene un Moria 2. De todo esto estuvo hablando el Santo Padre Francisco. Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Noi guardiamo cosa succede e il peggio è che ci stiamo abituando a questo. Oggi sì, è affondato un balcone lì e tanti dispersi. Ma guarda che questo abituarsi è una malattia grave. Es una enfermedad muy grave. Acostumbrarnos a esto, sí, vamos naturalizando tantas cosas. Es una santa palabra al respecto. La idea de estar un poco más cerca de quienes sufren, por lo menos en la información y en el interés. Yo no puedo concebir que alguien, frente a lo que ocurre con la migración en todo el mundo, no tenga una mirada por lo menos atenta. Pero el mundo está muy dañado, le decíamos. Mire lo que sucede con médicos en los Estados Unidos que no se quieren vacunar. No hay manera de... Primero veamos lo de Bruselas, si quieren, mis compañeros de producción. Ahí en Bruselas tenemos una manifestación de antivacunas. Siguen con esta historia los antivacunas que están
enlenteciendo. Son 10.000 personas. Son muchos, son pocos, no importa. 10.000 personas que pueden estar representando a muchos que no pudieron ir. Quiere decir que la imbecilidad acude a muchísima gente. Es tristísimo el panorama, porque todo esto ahora está jugando cada vez más a favor del COVID en su reaparición. Y aquí están los médicos norteamericanos que no se quieren vacunar de ninguna manera. Mire esta noticia. A ver si usted puede concebir que sean los médicos la amenaza que incuban los hospitales de Estados Unidos. El 30% de los sanitarios se niega a vacunarse. Y como sucede con lo que ya hemos compartido con ustedes en el pueblo en general de los Estados Unidos, ese 30% tiene que ver con posicionamientos siempre políticos. Se trata, está probado, de la actitud republicana, de los republicanos de los Estados Unidos. Y Anthony Fauci por lo menos trae un poco más de tranquilidad cuando sobre el Omicron dice lo que vamos a escuchar ahora. Dr. Anthony Fauci told CNN State of the Union Sunday, it's still too early to determine the severity of the new variant. It does not look like there's a great degree of severity to it, but we really got to be careful before we make any determinations that it is less severe. En Italia están tomando medidas contra aquellos que se oponen al pase sanitario. Eso que le recordamos, como decíamos hace un ratito nada más, es algo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, lo anunció Axel Kicillof en esta jornada y será a partir del 21 de diciembre. Un pase sanitario en el que tienen que constar las 2 vacunas, si no, no se va a poder entrar prácticamente a ningún lado. Y esto es algo que se hace por quienes mejor han vacunado y más se han preocupado más coherentemente de este tema. Es una necesidad. Tenemos que luchar contra aquellas personas que porque a ellos se les antoja, dicen en nombre de mi libertad, yo no me voy a vacunar. ¿Qué hacemos entonces con el cinturón de seguridad? Yo tendría el derecho y la libertad de ir sin cinturón de seguridad, además de poder transitar en las avenidas a 80. ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no permiten que yo haga jugar mi libertad en el sentido de manejar a la velocidad que a mí se me antoje y ponerme o no el cinturón de seguridad? O ir manejando o no teniendo el aparatito en el oído, el teléfono. Es una actitud muy, pero muy insolidaria por otra parte la que se tiene. Veamos lo de Italia en este video. Ha introducido el Super Pase Verde, certificado sanitario únicamente para las personas que se han vacunado completamente contra la COVID o que han superado la enfermedad. Estas restricciones más estrictas para las personas no vacunadas las excluyen de restaurantes, teatros y museos. El pase verde básico ahora también se exigirá para el transporte local, es decir, autobús, metro y trenes regionales. Y mientras tanto, en Brasil, mire usted cómo esto está otra vez preocupando, han liquidado la fiesta de fin de año, algo que lleva a millones de personas a las playas de Río de Janeiro para celebrar entre antorchas, un espectáculo de fuegos artificiales, etcétera, muy conmovedor, ciertamente un privilegio ver esos acontecimientos. Bueno, han sido suspendidos por la variante Omicron que está ya aterrorizando poco a poco a los brasileños. Y hablando de Brasil, permítame volver un poquito en nuestro comentario y ahora sí tener la palabra de Lula. Importa muchísimo. En este caso hablando de Bolsonaro, dice que es en realidad, y tiene mucha razón, una anomalía. Pero Lula nos importa por 2 motivos, porque puede ser otra vez el presidente de Brasil y esto marca un cambio de escenario muy importante para toda América Latina y porque además va a estar en la fiesta de la democracia el próximo viernes 10 en Buenos Aires junto a Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Escuchemos a Lula. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. O problema é que quando tem violência, a gente já pensa na polícia, né? Uhum. Todo mundo fala, eu vou cuidar da segurança, é mais segurança, é mais segurança. Você vê o programa do Datena, é mais segurança, é mais polícia. O programa... Sabe, é o seguinte, o que está faltando no bairro não é mais polícia, está faltando mais Estado. Está faltando políticas públicas, está faltando mais educação, está faltando mais escola, está faltando mais área de lazer, sabe? Está faltando mais centros culturais, está faltando água potável, está faltando coleta de esgoto, tratamento de esgoto, sabe? Está faltando a figura do Estado lá, para levar os benefícios para o povo.
Y mientras tanto, por acá lo que tenemos es macrismo explícito, alguien que no diría la palabra pueblo con la energía y el amor que la pronuncia, por ejemplo, Lula. Están pasando cosas curiosas en la derecha mediática de la República Argentina. Por un lado, ayer hablaron de Mesikovsky, el hombre que integraba la banda de Abad en la AFIP, en los ataques, por ejemplo, contra Indalo, uno de los bochornos que se han vivido en materia de lawfare en la República Argentina, y de inmediato La Nación, a través de uno de sus periodistas, el Conado Amón, que bastante vergüenza ha pasado cuando tuvo que ir a declarar, salió en defensa de Mesikovsky. Pobre Mesikovsky, lo habían trasladado a un lugar que no hace a su trayectoria. Como decía el doctor Rusconi hace un rato, era noticia que Mesikovsky no ocupa el lugar que tenía antes, y no todo lo que denuncia Marco Del Pont, en tanto la directora en estos momentos de la AFIP. Una vergüenza total. Pero el Conadamón consiguió ser noticia además por otro motivo. Ustedes han visto en muchísimas ocasiones, en la columna, en programas como Sobredosis, como ciertos periodistas, algunos de ellos de La Nación Más, defendían a Macri en el tema de Lara San Juan, que no había espionaje, que no, bueno, de Lara San Juan y de todo lo demás. Nunca aceptarían que Macri espiaba. Si este es el comportamiento de La Nación Más, donde Macri ha puesto tanto, pero tanto dinero en los bolsillos de los Aguirre, posiblemente también en otros bolsillos, imagínense ustedes las posibilidades que tenía el Conadamón de estar en La Nación Más diciendo que Macri espía. Entonces se fue a TN. TN no es que le quiera dar la libertad de expresión de la que me parece no goza en La Nación Más para decir algo contra Macri al Conadamón. Lo que pasa es que Clarín está jugando para Rodríguez Larreta y Macri juega desde el diario La Nación. Allí no se podía decir lo que ahora escuchamos en TN, que es muy importante. Porque esta es la ratificación, dicho a título personal por el periodista en cuestión, de que Macri lo ha espiado. Macri lo ha espiado, como a tanta gente. Y esto se hace irrefutable. ¿Para qué van a hacer en La Nación? ¿Van a decir, está mintiendo nuestro compañero en el otro canal? No pueden. En cambio, Clarín por un tiempo goza de esta información porque ya está claramente inclinado a que Macri ya fue. Me espiaron. Me espió el macrismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy grupo de tarea y miembro del grupo de tarea o soy de los perjudicados y víctimas de ese grupo de tarea? Porque, señor, señora, a mí me espiaron. Espiaron a mis hijos. Espiaron a mi mujer. Espiaron a mis papás. Me siguieron en el auto. Hay mensajes de WhatsApp. Para ser parte de un grupo de tareas, me parece que en realidad soy del otro lado. Soy de los que en realidad fueron víctimas de eventuales grupos de espionaje o lo que fuere. Lo que quería el periodista indudablemente es limpiar su ficha macrista, que empieza cuando, en conocimiento, como se estaba de los Panama Papers, demoran la información de ese famoso consorcio hasta que pasaran las elecciones de la Argentina, cosa de que Macri no tuviera el perjuicio. Usted se acuerda de lo que eran los Panama Papers. Después, como estaban metidos, Nación, Clarín, etcétera, trataron de bajarle el precio a lo que aquello significaba. Es decir, está tratando de decir, no, yo macrista no, si me espiaban. Eso demuestra que yo no soy macrista, pero era parte del grupo de tareas porque de todas las maneras posibles. Es evidente que lo que él llamaba investigación de varios años era una carpeta que le había dado el personaje Mesikovsky y que tenía la información que le permitía poner un título en tapa y toda la maldad que La Nación pudo llevar a cabo. ¿Qué investigación? ¿Quién es Sherlock Holmes? No existe. Cuando usted escucha la palabra investigación, siempre tenga un poco de cuidado. Investigar es recibir una carpeta que a todos los periodistas nos ofrecen permanentemente. No deben ser menos de 40 las que han venido en mi vida. La semana pasada llegó alguien con una carpeta de Telecom. Le digo, mire señor, tiene que ir a la justicia. Yo no soy un investigador de ese tipo. Cuando esto tome estado público, yo lo comentaré a favor, en contra. Veré qué es lo que hago. Veré si me interesa siquiera como tema. Pero mientras tanto yo no me voy a poner a investigar, a seguir los pasos de una denuncia para que, amparado en esa denuncia, después venga alguien para desmentirlo y otra vez la denuncia. No sirve. Y las famosas investigaciones estas, bastardas investigaciones que han realizado, jamás tienen el aval de lo que esa palabra significa.
Entonces lo que tenían era una carpeta de Mesikovsky y ahora el pobre Mesikovsky lo pusieron en el sótano y entonces dicen, qué barbaridad, están sacando a Mesikovsky de ese lugar. Mire lo que dice sobre el grupo de tareas el diario Ámbito Financiero, basándose también en tuit emitidos por Cristóbal López, que ha sido víctima con cárcel de todo este aparato monstruoso creado desde la AFIP. Denuncia que existió un grupo de tarea en AFIP y que el CONADA Mon fue parte de persecución a este medio de prensa. El empresario y accionista hizo estas manifestaciones a través de tuit. ¿Tenemos algo más de esta información? Bueno, está con el título, ya alcanza. Vale la pena escuchar esto del CONADA Mon ahora. Yo estaba investigando y sacando a la luz operatorias de Gianfranco Macri, Mariano Macri y Ángelo Calcaterra. Los dos hermanos y el primo, que a su vez es muy cercano al entonces presidente Mauricio Macri. ¿Qué estaban haciendo? Tratando de determinar quiénes eran mis fuentes. Estaban tratando de cazar mis fuentes. De hecho, en lo que sale en el Poder Judicial, en lo que me mostraron a mí cuando fui a tribunales, salía que habían ido hasta mi casa, me estaban siguiendo, me siguieron por la autopista La Plata-Buenos Aires, me siguen hasta Comodoro Pi, me siguen hasta el 4º piso, y ahí empieza el intercambio de mensajes de WhatsApp sobre qué funcionarios judiciales estaban en el 4º piso de los tribunales federales de Comodoro Pi. Imagínense lo que eran los familiares de Lara San Juan, o todas las personas que siempre le interesaron a Macri perseguir y hostigar. Finalmente terminan siendo útiles para que, en la parte que puede ser creíble, entendamos a qué se juega en la Argentina, a qué ha jugado Macri siempre. Qué gracioso que sea TN el que se lo hace decir a un periodista del diario La Nación. No deja de ser divertido lo que está pasando ahí en ese mundo de la derecha mediática, porque se tiran a matar, se tiran absolutamente con todo lo que tienen. Para colmo, en ese mundo de la derecha informática, TN está recibiendo algunos palazos bastante severos y entonces están más que enojados y más que molestos porque en ese sector de la opinión pública tenían en algún momento un cierto liderazgo. Bueno, aquí están los tuits de Cristóbal López sobre lo que es el grupo de tareas. La nota de hoy del CONADA Mon es la demostración más fehaciente de lo que denunciamos durante años, que en la AFIP funcionaba un grupo de tareas designado para perseguir a quienes pensaban distinto durante el gobierno de Mauricio Macri. Sigamos con rapidez, porque son 4 en total. Es tanta la desesperación porque se sepa la verdad que el CONADA tuvo que desenmascarar a su fuente, Jaime Misikovsky, quien le filtraba informes parciales y tergiversados para que el CONADA publique. Estas eran las famosas investigaciones. Operaciones que luego no pudieron defender durante el juicio. Usted ha visto más de una vez lo que fue el papel desarrollado por ese periodista cuando tuvo que ir ante la justicia. Pero cumplieron su objetivo, perseguirnos durante 4 años a través de un operativo encabezado por Alberto Abad, Carlos Bo, Néstor Sosa, Leandro Cucholo y Juan Carlos Santos, entre otros. Y finalmente, todo esto está siendo investigado por la justicia y es lo que pone tan nervioso al CONADA y sus fuentes, las famosas fuentes de la investigación. Pero no confundir, al CONADA no lo engañaron, fue parte de la persecución contra un medio de prensa y eso es lo que lo tiene tan nervioso. Y hablando de medios de prensa, fíjense ustedes las dificultades que hubiera tenido el CONADA Mon para denunciar que Macri lo espiaba en este contexto que se da en La Nación Más. Mandó espiar, o él mismo los espió, mandó espiar para él, y él sabía que estaban espiando a los familiares de Lara San Juan para saber lo que pensaban los familiares. Perdón, lo que pensaban los familiares lo decían por todos los medios de comunicación. Absolutamente. Yo le hice notas a prácticamente todos los familiares de Lara San Juan y siempre les pregunté cómo se sienten, qué piensan, qué pasó, cómo fue. Así que lo que pensaban, para bien o para mal, se sabía a través de los medios de comunicación. ¿Qué te parece? Qué sé yo, pero... obviamente. No resiste la mínima interrogación. Está muy bien lo que hacen ellos, hacen su juego periodístico, pero causa gracia que el CONADA Mon, de mucha más trayectoria en La Nación, tenga que ir a TN, al canal de Mañeto,
para decir lo que en el canal de los Aguirre evidentemente no puede decir, la denuncia de... Ahora, con todo esto que se está manejando, posiblemente les dé un poco de vergüenza y finalmente habiliten que en algún programa Alconada Mon vaya. Pero si lo juntan con estos periodistas, podría ser muy divertido, porque ¿cómo van a desmentir que Macri es un espiador serial si se lo está denunciando un periodista importante dentro del diario La Nación? Es gracioso dentro de todo. Larreta es más patético. Larreta, que perseguido que fue, terminó con una etapa muy importante de su vida personal, por el espionaje que sufrió. Pero miren lo que dice Larreta. Hay que ser Larreta. Mauricio Macri no espió ni mandó espiar a nadie. Confío plenamente en él, dado que yo sé que él me espió. Tanto confío. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política. Pasamos a la noticia que tiene que ver con Mesikovsky, el hombre el que sale a defender el Conada Mon, el que defiende la nación con tapas y títulos, porque un poco de lealtad tienen que tener, con el que le suministró noticias, con el que durante tantos años hicieron tanto daño y hasta mandaron a la cárcel 2 años a 2 personas por esta banda inclemente, para decir una cosa muy suave, de delincuentes, porque el comportamiento es delincuencial cuando se forma parte de algo que por intereses políticos puede provocar tanto, pero tanto daño a las personas. Un daño irreparable. Podrán hacer juicio, ganarlo, como seguramente tiene que suceder, todo lo que usted quiera. Y los 2 años de humillación, de prisión, porque se les antojó a estos personajes, de Macri para abajo, pasando por Abad y por los periodistas que colaboraban y por los diarios, absolutamente corruptos, por otra parte, que se tiene de ese lado en la Argentina. Mire lo que ocurre con Mesikovsky. El funcionario de la AFIP, por el que pidió Elisa Carrió, se quedará al frente de una unidad anticorrupción. Esto era en tiempos en los cuales la vida les sonreía para hacer todas las canalladas que llevaron a cabo. Bueno, canalladas. Mire lo que puede ser esta noticia. Vamos a ponerla así, como viene, hasta que podamos saber un poco más. Pero la noticia informa que adulteraron las fotografías, videos de lo que fue la aparición del Ara San Juan. Por favor, pongamos la información. Denuncian que el gobierno de Macri habría adulterado las imágenes de la aparición del Ara San Juan. Es increíble, ¿no? Con lo que tenemos podemos decir que son irregulares, por lo menos, dijo la abogada Valeria Carreras. Saben ustedes que el intento es que sean los familiares del Ara San Juan los victimarios, y no el gobierno que hizo todo mal en relación a esa relación. De esto habló Felipe Piña. Se vuelven a aplicar las sospechas sobre la víctima. Claro. O sea, resulta ahora que los familiares tienen que demostrar un bill de dignidad. Es una cosa de locos, ¿no? Estamos en la locura. Yo creo que hay que ayudar a la gente a pensar que no entremos en la locura de ponernos a sospechar de los familiares, ¿no? Digamos, por favor, ponete que te moleste que a este tipo lo procesen, pero no te metas con los familiares, que son la víctima de todo esto. Sería muy interesante ver qué va a hacer Carlos Maíquez, integrante de Casación, en el tema Macri. Él fue funcionario de María Eugenia Vidal, fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Por lo tanto, la relación con Macri no tengo que explicarla. Si va a Casación el juicio de Mauricio Macri en este tema del Ara San Juan, me parece que no hay otro camino a recorrer que el de la excusación. Veremos de todas maneras qué es lo que hace este señor Maíquez. Mientras tanto, líos hay por todos lados. Macri mira estos líos, yo creo que con entusiasmo, porque si salta todo por el aire, él podría ser la prenda de unidad. Esto es lo que piensa Macri, ya sabemos la capacidad de pensar de Macri. La información dice que hay una fuerte interna en Juntos por el Cambio. Se rompió el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Un tal de Loredo lo ha serruchado a Negri y le llevó 12 diputados. De Loredo es un hombre que estuvo fuertemente vinculado con Arsat, demostrando una implacable inutilidad en aquel periodo. El comunicado en cuestión dice lo que ahora mismo compartimos con ustedes. La Renovación Radical plantea un bloque propio encabezado por Rodrigo de Loredo.
¿Qué más? Esta es la ruptura que después Tetaz dice, no hubo ninguna ruptura. No tenemos dudas de que una amplia mayoría de los radicales e incluso de los diputados recientemente electos del radicalismo han escuchado la voz y el mandato de la gente, renovarse. Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas. Todo esto han hecho, qué vergüenza, ¿no? Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuente con el pensamiento de los ciudadanos. Todo eso estuvieron traicionando en este periodo. Mire qué interesante. Bueno, a confesión de parte en relevo de prueba. Escuchemos. Mira, yo pienso lo siguiente. Es ampliamente mayoritario este argumento en el radicalismo. Y en diputados también. Pero después se atraviesan las relaciones personales, las roscas, los cargos que mencionaste vos. Nosotros no estamos discutiendo ni nombres ni cargos, estamos discutiendo un argumento. Si hubiese otra expresión, también necesitamos un cambio más federal. Nosotros en Córdoba venimos bregando por eso. Y Córdoba, en nuestro caso, hicimos la elección probablemente la más importante en términos relativos del país. Y claro, ponemos al frente un representante por Córdoba que fue puesto a consideración en Córdoba y no fue priorizado por la ciudadanía de Córdoba. La expresión de Córdoba mayoritariamente escogió otros nombres, otras opciones, otro proceso de oxigenación. Me parece que después hay una mirada endogámica que atraviesa esto de juntar números. Pero te digo honestamente, se armó otro bloque radical por un conjunto de radicales renovadores que somos de distintas provincias, son 12 diputados ahora que integran la provincia de La Pampa, provincia de Neuquén, de San Luis, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, 3 de la ciudad de Buenos Aires y 2 de la provincia de Córdoba. Me parece que es una sana discusión. Cambiemos tiene un desafío grande, tiene que cobijar diversidad también. Dos cosas quiero decir de este señor. Primero, que tiene razón. Negri no tendría que haber llegado a una instancia de este tipo, le tendría que haber dado vergüenza que con todo el periodismo que lo respalda, porque él es un entregado a ese periodismo, con todos los disparates que ha dicho, que le dieron prensa permanentemente, va a una elección y siempre pierde en Córdoba. Entonces tendría que decir, muchachos, ustedes, yo me relego, sigo como diputado, sigo viviendo de esa condición, lo necesito, algo por el estilo, explica, pero tiene que ceder. Indudablemente, si no, ¿cuándo? Pero de Loredo quiero recordar esto sobre la investigación por su gestión al frente del ARSAT. Hay balances nunca tratados en asamblea y se tercerizaron servicios a compañías alegando urgencias sin sustento. Por supuesto, como el ARSAT estaba muy en las manos de Clarín finalmente, imaginen ustedes lo que estas denuncias han prosperado. Pero fue un inútil que hizo muchísimo daño en ARSAT. Lo cortés no quita lo valiente. En el tema Negri tiene toda la razón, porque Negri es hora por hora más impresentable, no cada día o cada año. Pero estos antecedentes tampoco nos marcan que va a ser mucha la mejora. Como en materia de declaraciones en la ciudad de Buenos Aires. La van a escuchar a Soledad Acuña hablando sobre lo que las clases virtuales, que eran inevitables, como en todo el mundo ocurrió, le hicieron a la educación en Buenos Aires. Trata de volver sobre aquel tema y procurar tener razón. Y enseguida, a través de Rodríguez Larreta, le vamos a responder si verdaderamente lo que les importa es la educación. Quiero jurisdicción o persona que crea que ya está porque se abrieron las aulas, está profundamente equivocada. Todos los que trabajamos en educación sabemos el enorme daño que significó este año y medio, aún la ciudad de Buenos Aires, que tuvo clase todos los días para todos los chicos. Entonces me parece que tenemos que lograr sacar la educación de la grieta. Me parece que también es el momento para volver a hablar en serio de la relación entre la escuela y el mundo del trabajo. Matan por la educación, pero Rodríguez Larreta decidió ajustar las escuelas de formación laboral para jóvenes con discapacidad. ¿Cuánto le puede costar eso a Rodríguez Larreta? La ciudad de Buenos Aires tiene 13 de estas escuelas que el colectivo de familiares de jóvenes con discapacidad califican como excelentes. Sostienen que los alumnos podían ir de los 15 a los 30 años y que ahora el gobierno porteño comunicó que solo podrán hacerlo hasta los 22. La respuesta de la administración de Larreta al tema educacional. Podemos dar 1000 ejemplos, pero desde el punto de vista de la sensibilidad, nos golpea mucho más. Porque es una cuestión de modelos. Lo que tenemos en la Argentina, en el mundo, es un debate sobre qué hacer
gobiernos que incluyan, que procuren abarcar todo el espectro social, o gobiernos que se ocupen de una élite que además es la que se va a educar, porque por eso es que hacen lo que hacen con la educación. Si solo unos pocos, en términos relativos del mundo, se educan, serán esos los que tengan que ser quienes dirijan para gestionar el dominio de las élites. Lo que pasa con la democracia también a veces es muy complejo, porque han conseguido dar estos pasos gigantescos. Máximo Kirchner habla de la oposición pidiéndole un poco, por lo menos un poco de decoro. Que tenemos que debatir, que tenemos que discutir, que tenemos que ser inteligentes, que no tenemos que caer jamás, pero jamás, en las provocaciones de aquellos que se esconden atrás de operaciones mediáticas, en artículos, nada, es con la gente. La política se hace con la gente, no en los párrafos de algunos analistas de los medios de comunicación, se hace con los vecinos y con las vecinas. O de los que se esconden detrás de la cuestión mediática. Miren esta información que viene perfecta para el pedido que hacía Máximo Kirchner con respecto a que aspira a una oposición, esa parte no salió precisamente, a una oposición que sea un poco más seria. Otro foco de tensión en Cambiemos, el acuerdo con el FMI. Este es un foco de tensión, mira vos. Y el dilema de quedar como idiota útil, de esto los trata Clarín. No hay que regalarles el acuerdo, hay que forzarlos a que cierren filas o inclusive a que rompan y voten distinto entre ellos mismos, que sea incómodo para ellos, agita un diputado de Juntos por el Cambio. Lo que les importa es que prospere esta idea. Algunas buenas noticias. Mire esto de Motocorp. ¿Se acuerda de Motocorp? En el 2019 se iba, no podía seguir gestionando, sin pandemia, sin ningún otro inconveniente que no fuera la impericia, la incapacidad, la insensibilidad del gobierno neoliberal de entonces. Se fue del país en 2019, ahora vuelve a fabricar motos y va a invertir 13 millones de dólares. No es poca cosa. Aquí lo tenemos, mientras tanto, a Diego Prado, de Toyota, diciendo algo parecido. Nuestra capacidad instalada y de producción viene siendo de 140.000 unidades. Este año estamos esperando batir el récord de llegando a 146.000 unidades, que a partir del arrancamos la producción con un ritmo de un volumen de producción de 167.000 unidades al año, lo que representa aproximadamente un crecimiento de un 20% de nuestro volumen de producción. Vamos a hablar de 18 rubros de los más importantes de la economía del país, 18 de 19 que se están recuperando, lo contaba de Mendiguren ayer. Ya no nos dan los tiempos porque está preparándose Gustavo Silvestre con su minuto 1. ¿Le gustó el de la cocina del gato del otro día? Muchas gracias. Me hizo pasar un muy buen rato Gustavo Silvestre y también muchas satisfacciones de amigos que se acercaron diciendo que les había gustado la charla. Muchas gracias, siempre los mismos siempre vienen bien, por supuesto. Hay tanto palo por ahí suelto, ¿no? Quiero, a propósito de bien, le podría poner a Lamens, que a lo mejor consigue que el previaje tan exitoso se convierta en ley. Le podría poner el éxito que ha significado el tema de los egresados, 50 y pico de mil inscriptos en la provincia de Buenos Aires. Pero voy a cerrar, para que ustedes queden tranquilos, que las cosas van mejorando, con algo que inexorablemente tuvo que decir ¿quién? El diablo. Mire lo que dice Clarín. Actividad económica. Se recupera la economía argentina, ya es top 3 a nivel regional. Dicho lo cual, nosotros le agradecemos como siempre a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, a Federico Ferro, a todos los que están allí en el control y mucho bien nos hacen para llevar adelante nuestra columna. Los invitamos a Minuto 1 y por supuesto a reencontrarnos mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Hasta entonces.